Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Glitter Amargo. Alenka, ¿cómo estás? Hola Frida Rebontulet, estoy muy feliz de estar contigo en un episodio más donde tenemos invitadas internacionales, así es. Así es, Glitter Amargo cruzando fronteras y justamente con un tema interesante porque es de arte, teatro y también migración, ¿no? Y mujeres. Entonces, está interesante la charla. Ya se irá uniendo, bueno, parte de las integrantes de la colectiva que les queremos presentar hoy, pero aquí ya está con nosotras Ketty Aire. ¿Cómo estás, Ketty? Ay, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al podcast. Ahí he revisado alguna información que tienen y wow, hacen un trabajo enorme, así que pues me siento muy honrada y de que el colectivo esté dentro de ese playlist tan poderoso. Gracias. Muchas gracias, Ketty. Oye, hemos comentado aquí en otras ocasiones, pues, estos temas y también del curso en el que nos encontramos, que de alguna forma, pues, se ha comentado aquí en Litera Amargo sobre la fuerza de los débiles y la debilidad de los fuertes. Y en este sentido, creo que también va en coordinación en ese hilo con los temas que tenemos hoy. Te voy a presentar, Ketty. Tú eres comunicadora social, activista, integrante y coordinadora del colectivo Magdas Migram del Centro de Teatro del Oprimido en Brasil y te desempeñas como asistente de Coringa y eres maestra en comunicación y cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2017 y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2013 y eres pesquisadora. Te interesan las relaciones etnorraciales, integras parte del grupo de trabajo comunicación de ProMigra, proyecto de promoción de los derechos de migrantes de la Universidad de Sao Paulo, USP. Bienvenida, Ketty. Wow, muchas gracias por la presentación. Cuéntanos acerca de este colectivo que formas parte, pues también de activistas, justamente activismo, arte, pero también estas historias de las mujeres que han llegado al colectivo, cómo se funda, cómo se origina esto. Estando tú siendo peruana, la compañera que se va a unir de Colombia, pero de alguna forma la migración las hace encontrarse, ¿no? Con las artes y el activismo. Pertenezco al colectivo Magdas RJ. Es un colectivo que está adscrito al Centro de Teatro del Oprimido en Río de Janeiro. El colectivo fue creado a finales de 2019, entonces como que el objetivo del colectivo es crear una pieza de teatro foro que dialogue con el público brasilero, pero también público migrante, sobre nuestras experiencias de migración. Nosotras somos un colectivo de mujeres, tenemos como lengua el español, porque pues el portugués, entonces para nosotras es importante hablar o reconocernos en una lengua en común, ¿no? Incluso para enfrentar algunos desafíos. Sé que existen muchas formas de hablar el español, porque tenemos compañeras en el colectivo que son de México, de Colombia, de Uruguay, de Perú, entonces de Colombia también, creo que ya lo mencioné. Y entonces, frente a esta diversidad, pues de nuestras experiencias migratorias se entrelazan también desde la perspectiva de ser mujeres, ¿no? Ser mujeres migrantes. Entonces, en esa experiencia nos reconocemos en muchas dificultades que nosotras le llamamos opresiones. Nos reconocemos, creo que es importante hablar un poco de reconocernos como oprimidas, pero en el sentido de una persona oprimida es alguien que reconoce que sufre algún tipo de opresión, pero que lucha frente a esa opresión, enfrenta esa opresión y busca estrategias o alternativas para enfrentar esa opresión. Entonces, en ese sentido, nos definimos como oprimidas, ¿no? Y es un colectivo dentro del Teatro de las Oprimidas, pues es un colectivo feminista y narramos, estamos en esa construcción que ahora mi compañera Natalia, que pues ojalá se pueda conectar de acá un momento, actualmente ella está frente porque yo estoy fuera ahora de Brasil, estoy en Perú, he venido por un tiempo por temas familiares
y pues están construyendo la pieza de teatro foro, ¿no? Esa construcción a partir del cuerpo y reconocer qué violencias cruzan por nuestros cuerpos, ¿no? Lo que se prioriza en el teatro de las oprimidas es el trabajo corporal, más que este diálogo que a veces nos encasillamos en el diálogo, ¿no? Hablo, respondo, pero en el teatro de las oprimidas se reconoce que también incluso el hablar puede ser un privilegio, ¿no? Entonces, o tener esta posibilidad de utilizar las palabras, porque dependiendo de ciertas situaciones, o mejor dicho, ciertas desigualdades, no todos tenemos la posibilidad de hablar, entonces trabajar con el cuerpo es una posibilidad. Y pues creo que en líneas generales eso es lo que hacemos en el colectivo, ¿no? O sea, ¿cómo nació cómo se cruzaron esas dos ideas? Sí, varias compañeras ya habían tenido interés en el teatro de las oprimidas. En sí, el Centro de Teatro del Oprimido es un referente en Río de Janeiro y es un referente mundial. Entonces, muchas compañeras habían tenido esa curiosidad y yo también llegué a partir de esa curiosidad porque otra amiga me invitó y nos juntamos, nos vimos en un espacio que es enfocado para personas que viven en Río de Janeiro y nos encontramos personas migrantes también ocupando esos espacios. Y ahí surgió como una curiosidad, ¿no? A partir de muchas compañeras y hubo la invitación de si queríamos participar o incluso podríamos formar nosotras un colectivo, porque el Centro de Teatro del Oprimido tiene muchos otros colectivos, colectivos de mujeres, también tiene colectivos con diversas demandas, pero pienso que principalmente son demandas de la población negra que vive en Río de Janeiro, ¿no? Que vive en favelas, que vive en los lugares periféricos, que pues enfrentan las violencias que existen, ¿no? Como el racismo estructural en Río de Janeiro, que es muy peculiar, ¿no? Porque son personas que viven en las periferias y en las favelas. Entonces, en ese contexto nos situamos nosotras, que a partir de una curiosidad de diversas compañeras en distintos espacios, una curiosidad sobre el teatro de las oprimidas o el teatro del oprimido, y decidimos entrar y nos encontramos y pues dijimos, sí, ¿qué tal no creamos un colectivo de mujeres migrantes para hablar sobre esas opresiones que nosotras también sufrimos a partir del teatro político y a partir de una metodología específica que se llama teatro de las oprimidas. Esto es, a veces cuando hablamos teatro del oprimido y teatro de las oprimidas, la verdad es de forma así breve y histórica. El teatro del oprimido fue creado y agrupó una diversidad de demandas, pero hace aproximadamente un poco más de 10 años, compañeras que trabajaban con el cuerpo a partir del teatro del oprimido, en sí, pues bueno, una compañera suena como siento mucho orgullo porque es como la referente de la metodología del teatro de las oprimidas. Ella es Bárbara Santos, es una mujer brasilera que trabajaba con la metodología del teatro del oprimido y percibió hace más de 10 años que pues no alcanzaba, ¿no? Desde la perspectiva de las mujeres esa metodología. Entonces ella de alguna forma organiza, sistematiza este nuevo enfoque, ¿no? Ella cuenta que era cuando se hace el teatro del oprimido, es como se trabaja con un grupo de personas y hay la imagen de una curinga, que es quien ayuda a hacer estas dinámicas, enseña los juegos y se encuentra como tiempo. Y habían grupos de mujeres y la persona que hacía de guía era un hombre. Y ella decía, pues, pero era muy complejo hablar sobre las opresiones de las mujeres teniendo a un hombre haciendo este diálogo entre las mujeres y siendo guía. Entonces dijo, pues esto no está funcionando. Y ahí ella crea, sistematiza esta nueva metodología y es la que presenta y es la que se viene trabajando, ¿no? La metodología del teatro de las oprimidas, que es muy particular, tiene elementos muy particulares. Hay juegos que han sido transformados dentro del teatro se hacen juegos y ejercicios. Entonces ella va transformando estos juegos y ejercicios
para que se pueda tener un espacio donde las mujeres podamos dialogar sobre nuestras opresiones, ¿no? Y a mí me parece fundamental y es esa metodología la que nosotras como colectivo seguimos. Y ahora cuéntanos sobre esta situación de cómo van de alguna forma sumándose y qué se hace, qué se espera, cómo se inicia en la colectiva y de alguna forma cuál es el resultado performativo, ¿no? O sea, dónde se pueden ver o sea, fragmentos o completos, no sé, ¿no? ¿Cómo se gestionan estas historias? Lo que cuando comenzamos a trabajar, todas no éramos amigas en sí, entonces también creo que hablar sobre nuestras opresiones ya es muy complejo, es un ejercicio muy complejo hablarlas o tan solo reconocernos como personas oprimidas, ¿no? Como mujeres oprimidas. Entonces, fue un proceso muy demorado. Nosotras comenzamos el 2019 y estamos 2022, casi pues todo un periodo estuvimos en pandemia, entonces eso también creo que evitaba que tengamos ese acercamiento para trabajar nuestra pieza de teatro, porque el objetivo es crear una pieza de teatro foro donde cuente algunas opresiones que nosotras querramos contar, porque son tantas las opresiones que vivenciamos como mujeres migrantes, que pues decidimos también qué es lo que nosotras queremos contar, ¿no? Qué es lo que nosotras queremos dialogar con el público. Entonces ha sido un proceso muy largo y ahora mi compañera que está dirigiendo eso, que es Nati Clau, ella pues se encuentra ahora, ya han avanzado muchísimo la pieza de teatro, se está narrando sobre, primero un contexto sobre lo que significa la migración para las mujeres, se narran episodios de xenofobía, que es algo pues que nosotras experimentamos allá, racismo también, porque como es un colectivo diverso, tenemos compañeras pues que nos autodeclaramos como indígenas y compañeras pues mestizas, compañeras blancas, entonces hay como es, nuestras experiencias migratorias también se diferencian a partir de cómo somos visualizadas. Entonces, pues narramos un poco de eso, que ya están próximas a estrenar la primera pieza, que va a ser este mes a finales, y yo creo que va a quedar grabado, lo van a presentar dentro del Centro del Teatro del Oprimido, entonces pues ahí les comparto el link para que puedan verlo. Después de mucho tiempo y después de mucho esfuerzo, pues las compañeras ya están finalizando eso, ¿no? Yo quería contar un poco sobre la metodología que se inicia mucho a partir de ejercicios y juegos muy comunes, juegos que incluso algunos hayamos podido jugar desde la infancia, como por ejemplo juegos inicialmente para de construir un poco la corporalidad tan dinámica, tan productiva todo el tiempo, entonces necesitamos primero relajarnos. Entonces hay muchos juegos y niveles, ¿no? Para relajarse, para cuestionar algunas cosas y a partir de ahí se va creando escenas, ¿no? Escenas con los diálogos de forma primero muy general y después de forma muy específica sobre nuestras vivencias. ¿Cómo qué juegos? Hay uno que es, pues, es un poco avanzado, pero por ejemplo, decimos formas de decir A, y hay muchas formas de decir A, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, A, o por ejemplo, ah. Entonces, primero se juega de algo muy básico, formas de decir A, y cada persona puede decir, a nadie se le obliga a ocupar el espacio y decirlo, pero es mucho la voluntad de cada una. Entonces comenzamos con formas de decir A, formas de decir E, I, O y U. Y a partir de esas formas reconocemos que hay muchas formas de utilizar una misma letra en distintas situaciones. Y después se pregunta y se dice alguna frase que hayamos escuchado nosotras, alguna frase que hayamos sentido que haya sido de alguna forma opresiva desde nuestra experiencia o que hayamos visto que se ha dicho a otra persona y que podamos mencionarla.
Entonces yo, por ejemplo, una compañera puede levantar la mano, yo levanté la mano y dije, por ejemplo, algo que es muy común, que es que me dicen allá en Río de Janeiro, ¿no? Me dicen, ah, vos sos indígena. Entonces, pero esa forma de hablar viene con el cuerpo. Entonces, ¿cómo me lo dicen a mí? Yo digo, ah, vos sos indígena. Entonces, esa palabra, esa frase, que es como yo la escuché, entonces, ¿qué formas, qué formas hay de decir, ah, vos indígena? Que significa como, ah, tú eres indígena. ¿Qué formas hay de decirlo? Entonces, yo lo escuché así, pero otra compañera pudo haberlo escuchado distinto. Yo recuerdo que otra compañera fue y dijo, ah, vos indígena. Entonces, es, y otra compañera lo debe haber escuchado de otra forma, y así entendemos a partir de una frase qué formas hay de expresar. Incluso otra compañera, y así cada una puede decir una frase, ¿no? Yo recuerdo que otra compañera mencionó y dijo, eh, ah, você fala portugués. Es como, ah, tú hablabas portugués. Es como esa sorpresa de la otra persona de decirle, ah, bueno, tú hablabas este idioma, ¿no? Y entonces es como, ¿qué formas las otras hemos escuchado esa frase? Si la hemos escuchado, si ha sido común para nosotras o no. Entonces ahí se va creando un diálogo de frases donde eh, que esas frases que se utilizan no son muy individuales, o sea, esas frases opresivas también representan a una colectividad, ¿no? Son discursos opresivos que, que se dicen a muchas personas, entonces eso es como que se va creando un diálogo entre nosotras, un reconocimiento también sobre que esto pues no le pasa a una, sino le pasa a varias, a muchas o a todas del colectivo. Entonces, ese es un ejercicio, por ejemplo, es uno y hay muchísimos, muchísimos ejercicios para trabajar esto, ¿no? ¿Qué poder catártico revolucionario se han dado cuenta que tiene este tipo de teatro, ¿no? O sea, me imagino de entrada varias cosas, desde sentirte representado, como de tomar además el protagonismo, ¿no? O sea, el cambio de oprimido a protagonista de, ¿no? A través de la acción. ¿Cómo hay o sea, qué transformaciones notan que tiene, o sea, qué catarsis notan que tiene este trabajo? Yo creo que así, pues, como viendo un poco el compartir tampoco lo que las compañeras han dicho en algún momento, ¿no? Creo, y ya lo has definido muy bien, Alenka, eso de ser protagonista, ¿no? No solamente estamos observando, sino somos protagonistas de estas experiencias opresivas que vivenciamos y tenemos la posibilidad de en la misma escena de teatro foro dar algunas estrategias para poder lidiar con eso. Pienso yo que eso es lo más importante, eh, que estas opresiones que vivenciamos no la vivenciamos solo nosotras, la vivenciamos más compañeras del colectivo, es algo muy peculiar sobre las corporalidades de las mujeres migrantes y dentro de la escena de teatro foro creamos estrategias para lidiar con eso. Entonces también nos preguntamos, bueno, no nos quisieron recibir en el hospital porque no reconocen nuestro carnet o cuando hablamos dicen que no nos entienden y por ser extranjeras pues no tenemos ese derecho a acceder a la salud. ¿Qué podríamos hacer? Entonces ya una compañera dice, oye, pero yo vi que en la constitución brasilera el derecho a la educación y a la salud es libre para cualquier persona que esté en territorio brasilero, independientemente de la documentación que tenga, ¿no? O del, ¿cómo le llaman? De la... ¿Visa? ¿Permiso? Sí, como un permiso, ¿no? Que esté regularizado administrativamente. O sea, es como una palabra muy técnica. Entonces, independientemente de ello, la persona tiene el derecho. Entonces, es una información que la otra compañera no la tenía. Entonces, vemos y decimos, ok, está en la Constitución, pero en la realidad, si lo decimos
tendrá un sentido, habrá realmente una respuesta, realmente nos atenderán en el hospital. Entonces dicen, bueno, yo creo que no. Ah, bueno, yo creo que sí, porque podemos imprimir el documento y hay otra compañera empieza a hablar otra cosa. Entonces, a partir de ahí también se van creando esas estrategias dentro de la pieza de teatro foro. Se crean esas estrategias y también, pues, también se colocan cuáles serían las respuestas del opresor, ¿no? Que si es posible, no es posible. Entonces, yo creo que ese diálogo dentro de tratar sobre opresiones, pero saber que esas opresiones de forma colectiva pueden crearse estrategias para poder enfrentarlas, no quiere decir que mágicamente vayamos a lograrlo porque pues en el día a día no es así, no es muy complejo, pero saber que pertenecemos a un colectivo de mujeres y que podemos crear estrategias, creo que es muy importante, porque eso también genera ya un posicionamiento fuera del teatro. Es como si el teatro fuera esto, se lo escuché a Bárbara Santos decir, decía que era como un ensayo de la realidad. Entonces es como ensayamos ahí, pero también tomamos posición fuera, ¿no? Porque es un teatro, pero es un teatro político. Entonces, todo lo que narramos se vivencia en el día a día. Traemos las experiencias de fuera para trabajarlo ahí, ensayar estas estrategias con las corporalidades y luego trabajarlas afuera. Para mí, al menos, Y también lo digerible, sí. perdón, y también lo digerible que se vuelve, o sea, el alcance tan grande que tiene el teatro, porque es a través de lo visual, del auditivo, de esta forma que nosotros tenemos el ser humano de ver, aprende, de contar, ¿no? Esta historia oral también es una manera muy fácil de digerir cosas que son en el fondo bastante complejas y que no sé si sea así en el colectivo, pero muchas de las ideas que hablan sobre expresar con el cuerpo y también esta cuestión de ser oprimido, pero tomar una iniciativa, o sea, no ser pasivo, sino ser activo, tiene mucho que ver, bueno, al parecer siento que, no, tú me dirás si tiene que ver o no con Bell Hooks, ¿no? O sea, Bell Hooks y esta manera de hablar sobre, sobre no ser pasivo ante las opresiones que vivimos, es información muy valiosa, pero que tal vez no necesariamente todo el mundo quiera o pueda dedicarse a leer un libro de Bell Hooks y entenderlo. En cambio, el teatro nos permite a través de sentirnos representados que las cosas nos entren directo. Es como la música, ¿no? O sea, no hay filtro para cómo llega la información. Yo creo que ha sido un proceso bien complejo con las compañeras. Primero, trabajar con el cuerpo y creo que sigue siendo también, porque pues las mujeres sufrimos un montón de opresiones que se evidencian en nuestras corporalidades, ¿no? Entonces, no es que nosotras seamos las artistas, y porque cuando yo veo el teatro o cuando he visto el teatro, porque también el teatro siento yo que ha sido un espacio muy elitista, entonces yo nunca pensé la posibilidad primero de hacer teatro. Yo nunca había hecho teatro, pero encontré en el teatro herramientas para poder lidiar con esa opresión. Entonces yo creo que ha sido toda una transformación con todas las compañeras, ¿no? Cómo esas corporalidades han ido, siento que siendo grandes para expresar esa opresión y nos ha costado mucho como colectivo con estas diferencias que tenemos, nos ha costado muchísimo narrar estas opresiones y ver también y reconocer también las opresiones en los otros cuerpos, ¿no? Eh, y pienso en el cuerpo como una enorme posibilidad para para posicionarse fuera de ese espacio. Y yo quería agregar algo sobre lo que mencionas, Alenka, que es una posibilidad, pero es una posibilidad dentro del colectivo a partir del arte, pero también es una posibilidad porque es un diálogo. Más o menos la dinámica del teatro foro, les comento un poco, es así. Creamos las escenas sobre las opresiones, creamos las estrategias para lidiar con esas opresiones, pero no siempre se triunfa, es como hay un problema mal resuelto. Porque la vida es así, ¿no? Siempre se impone la opresión. Entonces, y decimos, ¿qué podemos hacer? Y las personas que invitamos en el público, les decimos que pues si ellas tienen alguna estrategia o alguna alternativa para esta escena, que la oprimida está siendo oprimida y el opresor está atacando a la persona oprimida, entonces, ¿qué podría hacer? Y el público ingresa a partir de su lugar social, porque una persona blanca
no podría ingresar en el papel de una persona negra o indígena, por ejemplo, porque no sufre la opresión. Es decir, si esta persona está siendo oprimida y una persona blanca ocupa el espacio, su corporalidad es distinta y por tanto la forma que ella va a solucionarlas o bueno, va a buscar una alternativa va a ser distinta. Entonces, por eso es muy importante que sea en su lugar social para que pueda ocupar el espacio y actuar también con las personas del teatro, que estamos en la pieza de teatro y encontrar una estrategia. Entonces, es un diálogo también con el público y es una posibilidad para ellos y todos aprender, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos? En el teatro no se habla en el teatro de las oprimidas no se habla de soluciones, porque se dice que las soluciones no son mágicas, no hay soluciones, o sea, no hay forma de que se solucione si no hay estrategias. Y hay muchísimas estrategias para poder luchar, enfrentar con la opresión, ¿no? Sin duda, y saben que aquí se me está antojando invitarte nuevamente, Ketty, obviamente con Alenka, pero también con otra mujer que conozco que es actriz de teatro en Guerrero, para hablar en torno a estos espacios que en teoría tendrían que ser más abiertos, ¿no? Más democráticos, porque todos tenemos un territorio que es el cuerpo, ¿no? Lo habitamos y siempre está esa semilla de sacar, ¿no? Y expresar, sin embargo se siente que hay como tú lo mencionabas, que tiene una cuestión elitista, tal vez muy estudiada también desde la academia para hacer teatro, ¿no? Cuando realmente el teatro, pues, sí tiene que tener guías y cuestiones, o sea, metodología y demás estudio, pero de alguna forma necesita los cuerpos, ¿no? Los cuerpos, así sea un títere, por ejemplo, necesita un ente vivo que lo esté gestionando y bueno, también ella, esta compañera que les comento, Abril Mondragón, pues ha tenido una lucha importante del teatro, sobre todo de mujeres en Guerrero, ¿no? Un estado pues muy, digamos, pues sí, lamentablemente muy pobre, pero también con mucha violencia en el país, ¿no? Y ella pues desde esa colectiva tratando de impulsar estas expresiones y unión de mujeres también. Entonces, bueno, ahí les sí dejo el piecito para que nos reunamos nuevamente también en torno a estos temas. Antes de que te vayas para otro lado, Free, nada más agregar a lo que estás diciendo ahorita, la importancia de, o sea, justo ahorita que lo mencionabas tú y también que lo mencionaba Ketty, estaba pensando que justamente las mujeres tenemos como un lugar muy fríamente asignado dentro del teatro o los medios en general, o sea, como el lugar que debes ocupar. Entonces, por ejemplo, las mujeres, tanto ser mujer y tanto ser migrante, estás educado para no ocupar un espacio, para no ocupar atención, para, ¿sabes? O sea, para acomodarte alrededor de, y a la hora de que estás en ese escenario, parte de lo que tiene que hacer alguien cuando se sube a un escenario es ser, o habitar su cuerpo completo y su peso completo dentro de ese espacio importa, ¿no? Donde quiera que te muevas, tienes ese valor. Entonces yo creo que eso también es algo muy poderoso, que al principio puede ser muy difícil, pero justamente al estarlo trabajando, yo creo que puede ser sumamente liberador y poderoso poder decir, es importante el espacio que ocupo aquí, ¿no? Desde que me subo y cómo me subo, no, o sea, dejo de ser invisible, ¿no? Y puedo representar otras formas de ser mujer distintas a las que son las convencionales, o sea, o siempre eres la femme fatal, o siempre eres la mamá, o ¿saben? O sea, como estos arquetipos muy fijos de lo que es la mujer y subirse al escenario desde otra trinchera totalmente. Pero perdón, Free, yo nada más quería agregar eso, pero tú ibas a decir algo más. Dime, dinos, Eso, por favor. eso, que esto que da para muchos temas, porque también que te hace saber que Alenka es actriz, artista y es docente, ¿no? O sea, enseña teatro, entonces eso también es una experiencia que yo creo que ustedes como parte de esta función, ¿no? De hacer que despierte esa onda en otra persona, ¿no? Jalarle porque todos tenemos una voz, pero tú lo mencionabas que no todos tienen la oportunidad de expresarlo, de sacarlo, de tener un medio tal vez, ¿no? Y aunque ya está el Internet y en teoría todos podrían, también vemos justamente en redes cómo se privilegia incluso a cuentas que son
pues de una cuestión blanca, por ejemplo, cuentas de viajes, ¿no? De cosas aspiracionales. Entonces, bueno, creo que ahí también puede de alguna forma partir esos temas y cómo es que de esta forma también se democratiza para que personas que tal vez no están interesados en ser primeros actores, actrices, pero que les interesa, ¿no? Sacar sus historias, sus sentires y pensares. Sí, yo creo que es una enorme posibilidad del teatro. Yo enfatizo mucho el trabajo del cuerpo porque siento que cuando, al menos desde mi experiencia, cuando se sufre opresiones, específicamente ser leída como mujer indígena en Río de Janeiro, siento que el cuerpo se hace siempre pequeño, el cuerpo se va haciendo pequeño y el teatro te permite expandir y tomar un posicionamiento. Yo recuerdo mucho cuando estuve estábamos haciendo una escena muy sencilla. Recuerdo que nos juntamos un grupo de compañeras y nos dijeron, al oído, nos dijeron, armen un animal, creo. Entonces todos se posicionaron y dijeron, bueno, yo voy a hacer la cabeza del animal, yo las patitas, y yo dije, pues bueno, yo voy a hacer la cola del animal. Y me puse atrás haciendo la cola del animal y le preguntaron al público que estaba ahí qué miraban en eso, ¿no? Ellos no sabían que era un animal, ellos solo vieron una figura y decían, bueno, yo creo que ella es oprimida porque está atrás, yo estaba atrás y está más chiquita, entonces yo creo que pues ella es una mujer indígena que está oprimida, la están oprimiendo, era todo en relación a opresión, porque también las otras corporalidades no eran leídas como indígenas, las otras personas que estaban ocupando los otros espacios de esta figura de animal. Entonces, pues yo dije, bueno, yo no quiero estar en ese lugar. Yo dije, no quiero estar en ese lugar, no tengo por qué estar en ese lugar. Y ahí sentí como una transformación que salió de esta imagen de estos juegos y se posicionó fuera de estos juegos, ¿no? En la ciudad de Río de Janeiro. Entonces también nuestra corporalidad se transforma y se posiciona, ¿no? En los lugares donde desea estar y siento que es importante ocupar estos espacios también, todos los espacios que querramos. Esto de habitar el cuerpo y como tú lo has mencionado, por ser una persona socializada como mujer, es bien complicado, ¿no? Cuando tú vas creciendo y vas viendo tu cuerpo y esos cambios que hay y de alguna forma el acoso que recibes, la inseguridad que tú tienes porque no sabes qué está pasando, pero también la necesidad de ser agradable para otras personas en esas etapas formativas de vida, siempre una se reprime y le reprimen sobre el cuerpo y esto de ser chaparritas, ¿no? Que se dice acá en México, no sé cómo se diga por allá, a personas que son de baja estatura al promedio, lo digo entre comillas, al promedio de cuerpos pues hegemónicos, ¿no? En general, que son de uno, no sé, unos 70 hacia arriba, unos 65 hacia arriba, cuando hay muchísimas personas, entre ellas yo también, que medimos, o sea, yo unos 53, unos 50 en general, ¿no? Y de repente también te vas haciendo esa opresión y un odio tal vez en algún momento de la vida, que con el tiempo pues vas también repensando justamente, pero es que no me gusta ser de mi estatura, ¿no? ¿Por qué no puedo ser más alta? Y esas cuestiones, y las mujeres también que son muy altas, más allá de la norma establecida, también se reprimen y también odian su estatura porque no son más bajas que los hombres, ¿no? Porque no pueden usar tacones porque sienten, porque entonces la pareja o alguien les reclama, ¿no? Entonces, siempre hay, o sea, siempre hay una disconformidad con el cuerpo a partir de la mirada externa, masculina, y que está en nosotras, ¿no? Y que de alguna forma también nosotros más lo replicamos. Y con estos juegos, pues te vas dando cuenta, como tú ahorita lo pusiste este ejemplo, ¿no? De ocupo el espacio y cuando lo ocupé veo que, o sea, ya lo vi físicamente, no quiero estar ahí, ¿no? Necesito moverme, porque yo solita también de alguna forma me puse ahí, ¿no? Entonces, cómo eso me cambia. Son ejercicios, como tú lo mencionas, o sea, con esta metodología son juegos, son ejercicios que te permiten de alguna forma, también como la terapia psicológica, ¿no? De alguna forma aterrizarlo, verlo en algo práctico para entonces poder cambiar ya tus realidades, pues muy personales, ¿no? Y de alguna forma en algún momento tendrán un impacto mayor, ¿no? Ya en colectiva. Sí, y es como nosotras trabajamos sobre las opresiones, pero continuamos viviendo muchas opresiones. Recuerdo que hicimos una vez un juego
sobre estos estereotipos sobre las mujeres, la mujer trabajadora, exitosa, empresaria, con hijos y esposo casado, la mujer ideal, y también la mujer fitness, que hacía muchos ejercicios. Entonces, entre risa y risa nos reíamos porque habíamos sido parte de eso también, ¿no? De querer ir al gimnasio, tomar todas estas bebidas mágicas que te adelgazan inmediatamente y todos los días. Y es como también un espacio donde podemos reírnos de eso que pues la opresión es tan dura que lo seguimos haciendo, pero encontrar este diálogo con las otras compañeras, pues es como, siento que de alguna forma es sanador, ¿no? Es sanador, incluso es como es encontrarte en esas miradas de las otras compañeras y decir, bueno, no me pasa solo a mí y aquí estamos. Yo quería decir algo de lo que están trabajando las compañeras. Creo que la compañera Nati pues no ha tenido internet, me escribió hace rato, pero como yo tampoco pude, no, hay una confusión. Pero actualmente lo que están trabajando o lo que sí se decidió trabajar en el Teatro Foro es sobre la experiencia de las mujeres migrantes en la policía, específicamente en la Policía Federal. Cuando nosotras migramos allá en Brasil, la entidad que realiza que recibe la documentación, nos coloca el sello, nos da el permiso para continuar viviendo ahí, es la Policía Federal. Entonces, pues ahí hay muchísimas opresiones que sufrimos, desde opresiones burocráticas, machistas, eh, xenofóbicas, racistas. Entonces, se narra también un poco ahí, ¿no? Cómo ha sido esta experiencia en la Policía Federal. Y también algunas compañeras del colectivo, me incluyo, estudiamos qué experiencias hemos tenido nosotras ahí dentro de la Policía Federal. Reconocemos a la Policía Federal no como una institución machista, racista, xenofóbica. Entonces narramos un poco también estas experiencias. También hablamos sobre la experiencia de buscar trabajo, ¿no? Trabajo y también dentro del sistema educativo, porque algunas compañeras estudiamos en universidades allá. Entonces, cómo se visualiza también la xenofobia y el racismo dentro del sistema educativo brasilero, buscando trabajo, que se ha tratado de tocar, ¿no? En esta pieza, esta primera pieza de Teatro Foro, porque pues pensamos seguir trabajando en otras especificidades también, ¿no? Listo, Ketty. Pues muchas gracias por presentarnos a esta colectiva que en un ratito les voy a dar sus redes, pero ahora vamos a nuestra parte de chismógrafo Alenka, que si no son de acá de México, pues bueno, es una especie de preguntas, no tan profesionales, sino más bien de lo personal para nuestra querida Ketty. Glitter amargo. Sí, para conocerte mejor. Y a mí una primera que se me ocurría que está relacionado con esto que tú haces y lo mucho que viajas es, ¿qué te ha dejado? ¿Qué podrías decir que has aprendido de vivir en otros países? O sea, de vivir fuera de Perú. Yo he tenido una migración internacional, primero a Río de Janeiro, pero yo dentro del país tuve una migración interna. Cuando tenía 3 años, mis padres migraron desde la sierra del Perú hacia la capital, ¿no? Que es Lima. Entonces creo que dentro ya del país tuve una experiencia de sentirme de alguna forma fuera de caja, porque como se visualizaba las personas que compartían los rasgos fenotípicos que yo tengo, rasgos culturales, e incluso la lengua. Entonces, mm, y cuando salí a Río de Janeiro, siento yo que es como que me descubro por segunda vez indígena. Entonces, creo que siempre ha cruzado mi migración. La raza, ¿no? Cómo soy observada en otros territorios. Pero también siento que eso
a lo largo del tiempo ha sido un aprendizaje porque también a partir de estas experiencias empecé a trabajar y a pensar más eh, sobre lo indígena, sobre el volver y habitar el territorio, pero también volver y habitar las prácticas de mis ancestras, del lugar de donde yo nací, ¿no? Que es territorio quechua en el Perú. Yo otra, de la historia antigua o actual, ¿a qué personaje, persona quisieras conocer? Así como de, ah, Uy, o para charlar y así, ¿no? para charlar. Ay, qué complejo estas preguntas. Bueno, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, honestamente me gustaría conversar con las compañeras de otros, no solo una, sino varias, la verdad, algunas compañeras indígenas de otros territorios que ya han hablado, que hablan sobre lo comunitario, la comunalidad. Entonces, pues ya conocí a Yasnaya Aguilar, que la quería conocer muchísimo, ahí con Frida en el último curso que hicimos. Entonces, pero tengo muchas otras compañeras que me gustaría conocerlas, ¿no? Como una compañera de Bolivia, ay, se me fue el nombre, Adriana Guzmán, como Gladys Tuzul, ahora Cumes, entonces es como, hay una compañera brasilera también que es Sonia Guayayara, entonces creo que son varias. ¿Cuál es tu olor favorito? Me gusta el olor a mandarina. Sí, Es un gran olor, es delicioso. Vas, sí. Free. ¿Tu último libro leído favorito? Ay, aquí lo tengo. Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán habla sobre la época del terrorismo en el Perú y sobre su experiencia. Me llevo grandes aprendizajes. ¿Cuál es tu recuerdo de la infancia más feliz? Ay, jugando en los pinos, inmediatamente. Donde yo nací, habían muchos pinos jugando ahí. Qué padre. Y que ahora recuerdo ahora que viniste a México y fuiste a Oaxaca, me decías, todo está muy verdecito, ¿no? Siento que son como esos recuerdos que uno se amarra muy padre, ese olor a bosque, a jardín, ¿no? A verde, justamente. Qué bello. Oye, y diríamos, ¿cuál crees que sean de tus primeros miedos de pequeña, ¿no? Que decías, ay, como que me costó mucho trabajo hablar de esos miedos, enfrentarlos, o a la fecha siguen, ¿no? No lo sé. Recuerdo mucho que seguía mucho a mi mamá. Era como, no sé si era muy pegada a ella, pero me recuerdo mucho siguiendo a mi mamá. Ya lo solucioné en terapia. Pero mi mamá se recuerda mucho de una escena que era muy pequeñita, tendría 2 años y medio y la estuve siguiendo y al final ella se fue y yo me quedé en una plaza y me recuperó una vecina. Entonces, creo que eso. Ale, ale. Y yo te diría que un error que te haya transformado, algo que en su momento pareció como que fue fatal y fue lo peor que pudiste haber hecho, pero que digas, aprendimos, o sea, porque todos, o sea, algo que digas, en esto fallé, pero pues como ya sabemos, todo lo que consideramos de alguna manera fallas o fracasos, por decirlo de una manera más explícita, no son más que el proceso de al final lograr algo, ¿no? O sea, quien no fracasa un buen de veces no logrará algo, pero bueno, ¿qué cosa en su momento fue un fracaso y te transformó? Ahorita lo primero que se me vino a la mente, no sé si estoy siendo muy intensa con el tema de raza, pero recuerdo mucho que cuando estaba en Brasil, en algún momento me transformé en la indígena que el resto quería que yo sea. Era como esa forma de esencializar. Yo me convertí. Querían que dance, danzaba. Querían que haga esto, lo hacía. Entonces, siento, después con el tiempo lo reflexioné y eh, me disculpé, me abracé, pero siento que esa experiencia marcó mucho en el sentido de las reflexiones que tuve después de ello, ¿no? Y ya para cerrar con algo
dulce, digamos. ¿Qué postre te gusta? Ay, hay un dulce que es de mi tierra, que en quechua se dice uguayumi, que es como mazamorra de oca, que la oca es un tubérculo familiar de la papa, que es muy rico, muy dulce, me encanta. Suena muy rico, ¿eh? ¿Cómo lo dices otra vez? En quechua es uguayumi, pero es mazamorra de oca en español. Órale. Ay, pues hay que probarlo. Pues listo. Muchísimas gracias, Ketty. Alenka, ¿algún comentario de cierre? Nada, que ha sido un placer platicar contigo, Ketty. También mucho de lo que hemos platicado sobre estas opresiones en las mujeres y en especial a de pronto esta cuestión de que tenemos raíces indígenas, me hizo recordar mucho el libro de Guaco Retrato de Gabriela Weiner, que me encanta ese libro, es una belleza realmente, ya por la cara que hiciste, sé que tú ya lo leíste, pero les recomiendo a quienes escuchen este episodio y que les interese ese tema, leer Guaco Retrato, porque es hermoso, la forma en que Gabriela habla es tanto sencilla como sumamente profunda y también como muy como sabiendo ver lo dulce y lo amargo, o sea, autocrítica, pues, ¿sabes? O sea, de una manera muy inteligente. No sé, ¿tú qué opinas de eso que te vi como que creo que Sí, justo antes de leer este libro leí Guaco Retrato y también creo que es como lo dijiste, es muy potente porque habla sobre también el ser leída como chola, indígena, o él lo denomina Guaco Retrato y justamente hace esa perspectiva de por qué nos afecta tanto, ¿no? ¿Por qué nos afecta? Pero también hace como el cuestionamiento a partir de la historia de su apellido, ¿no? De los Wiener. A mí me pareció bastante interesante y las reflexiones a las que llega también. Me sentí en parte cuando leía su libro. Ay, yo también, en algunas partes, también por lo del padre y demás cosas, en fin, ha sido un placer platicar contigo, lean ese libro. También, Betty, ¿cómo te pueden encontrar o cómo pueden encontrar al colectivo en redes sociales? El colectivo se llama Magdas Migran. Lo pueden encontrar así en Instagram. En Facebook también está, aunque publicamos poco por Facebook, más publicamos por Instagram. Magdas Migran, con M, Migran. En portugués está. Migram. Ujú. Perfecto. Y también para el Centro de Teatro Do Oprimido, la W, ¿no? Así los pueden encontrar en Instagram y bueno, particularmente a ellas como Magdas Migram en Instagram. Y también si quieren escuchar, porque tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Gabriela Wiener, entonces tenemos el capítulo 70 aquí en Literamargo para que lo escuchen por allá también. Y pues muchísimas gracias, Ketty, qué maravilla. Tú, nuevamente repito tu presentación, eres comunicadora social y activista y te desempeñas como asistente de Coringa, que ya nos explicaste aquí en la entrevista qué es esta figura de Coringa en el Teatro do Oprimido CTO Brasil con el colectivo Magdas Migram. Eres licenciada en comunicación social y también maestra en comunicación y cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, muchísimas gracias, Ketty, por estar por acá. Un saludo y abrazo también a todas tus colegas en esta colectiva y esperamos pronto ver la grabación para también darle difusión y poder disfrutar de su trabajo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias por compartir y gracias a quienes nos escucharon hasta este momento. Esto fue Glitter Amargo. Nos vemos a la próxima. Ya saben, síganos, compartanos todas esas cosas. Un besote, chao. Glitter amargo.